En 1958, 9 años después de subir al poder, Mao quiso traer a China de su estado casi medieval al subdesarrollo. Lanzó un programa de industrialización en las ciudades e intentó convertir a China en la tierra prometida del paraíso socialista en menos de 15 años. Era un gran salto hacia adelante. Pero el sueño loco se convirtió en pesadilla y arrastró a 650 millones de chinos al infierno. El país cayó en un caos económico que causó una degradación sin precedentes. El resultado final fueron 45 millones de personas muertas. Hasta el día de hoy, Mao es un icono intocable. Como padre fundador de la China Roja, mantuvo al país unido entre la legitimidad y la fuerza para que esto no dañara su imagen. El Partido Comunista Chino mantuvo un silencio sepulcral en esta controversia durante 50 años. Por primera vez, este programa devela los secretos de este sangriento episodio en la historia de China. La gran hambruna de Mao. Encontrar a los testigos que hablen de esa época para reconstruir la memoria de la gran hambruna es una tarea peligrosa. Solo algunos de ellos se atrevieron a hablar para desafiar el silencio. Una cámara nos está grabando. Zhou Xun, una joven historiadora de la Universidad de Hong Kong, se siente triste al tomar esta tarea. Ha pasado 4 años recorriendo el país recolectando testimonios de los sobrevivientes de esta terrible tragedia. Cada vez que pienso en ese tiempo, mis piernas comienzan a temblar y siento una terrible tristeza. Prefiero no hablar de eso, porque me duele cuando la gente comienza a hablar de eso. Entre la gente con la que he hablado, la mayoría no ha tenido oportunidad de contar su historia. Y algunos sobrevivientes son muy viejos ya, así que la tarea de Zhou Xun es urgente. ¿Entonces es por allá? No, vive Para por ella, allá. no es solo un asunto de memoria, es parte de su historia, ya que sus ancestros murieron de inanición durante el gran salto adelante. Yang Hisheng, periodista e historiador, publicó Tombstone en 2008. Fue el primer libro chino sobre la gran hambruna, publicado en Hong Kong. En China fue vetado. Su propio padre murió de inanición durante la gran hambruna. Aunque mis padres no hubieran muerto durante la gran hambruna, hubiera escrito el libro porque es muy importante. Como periodista, fui testigo de ese episodio. Así las próximas generaciones sabrán que fue cierto. Para entender cómo el gran salto adelante causó la muerte a decenas de millones de personas, debemos mirar atrás a los orígenes de la China comunista, la toma de Pekín por el Ejército Rojo en enero de 1949. El gobierno del pueblo se estableció. Mao quería hacer una gran limpieza del pasado. La tarea era inmensa. Debía terminar con tradiciones, ideologías y el arcaico estilo de vida de la antigua sociedad. También detener enfermedades endémicas y la creciente miseria del pueblo. Los chinos esperaban mucho del nuevo régimen y escucharon las promesas del comunismo de una sociedad más justa. Para realizar sus planes, Mao viajó a Moscú para pedir ayuda económica y consolidar la alianza estratégica con la URSS. El líder chino mostró una gran admiración por su contraparte soviético, quien lo trató con desprecio y lo hizo esperar 2 días antes de verlo. Ambos países firmaron acuerdos de amistad. La URSS proveería a China con grandes cantidades de armas, fábricas, equipo industrial y de agricultura y asesorías.
Este tratado selló la dependencia de China, ya que la ayuda no fue gratis. China no solo se comprometió a aceptar la influencia de Moscú y el sistema económico fielmente, sino que también tenían que pagar la enorme deuda que habían adquirido. Como primer paso para seguir el modelo soviético, en menos de un año de estar en el poder, los chinos comenzaron una reforma masiva de agricultura. Esto afectó a la mitad de las tierras de cultivo y benefició a 300 millones de campesinos pobres. Por toda China, estas redistribuciones de tierra eran la oportunidad de ganar puntos. Animados por el partido, los campesinos pobres, que estaban acostumbrados al sufrimiento y la humillación durante 2000 años, levantaron sus cabezas y dieron rienda suelta a su resentimiento. La violencia entre las clases estalló. Más de 1 millón de terratenientes fueron ejecutados. Los campesinos tuvieron sus 2 mejores años entre 1950 y 1952, después de la redistribución de la tierra en la reforma agrícola. En 1950 todavía eran pobres, pero su vida mejoró rápidamente a partir de 1952. En mi región cultivábamos la tierra que era nuestra y teníamos bastante para comer. Dimos parte de nuestra cosecha al Estado y guardamos el resto para nosotros. Eso era abundancia. Era joven entonces, pero podía sentir que la vida mejoraba. Los pueblos organizaron toda clase de actividades artísticas durante el Año Nuevo, pero más tarde todo se detuvo. Mao, el libertador de China y de los campesinos, fue venerado como el dios de las cosechas y lo alababan como el emperador de la nueva dinastía roja. Pero en 1953, estas redistribuciones de la tierra hicieron a Mao temer la reaparición de la clase de pequeños terratenientes. De este modo, siguiendo el modelo de los soviéticos, el partido persuadió a los campesinos para trabajar sus parcelas en colectivos de hasta 50 familias. Este nuevo paso se recibió con desconfianza porque significaba que tendrían que devolver la tierra que les habían dado 3 años antes. Aún así, Mao todavía creía que el modelo estalinista era ideal, aunque el tirano soviético muriera en este mismo año. Entonces, un acontecimiento extraordinario sacudió al mundo socialista. En febrero de 1956, en un discurso famoso en el 20º Congreso del partido, Khrushchev denunció los delitos de Stalin, su culto de personalidad y sus campañas colectivistas desastrosas. Como resultado, en China, el modelo estalinista elogiado por Mao se retiró. La campaña de colectivización agrícola se suspendió y ya no estaban a favor de las ideas de Mao. Como siempre, cuando tenían problemas dentro del partido, Mao se dirigió a la gente para recobrar la ventaja. Como buen estratega, invitó al país entero a expresarse libremente y a criticar el mando. La llamó la campaña de las 100 flores y pronto tomó un giro inesperado. Encantados con este ejercicio de la democracia, los intelectuales criticaron la naturaleza del régimen comunista. Para Mao, cuyo objetivo era eliminar a los críticos, la estrategia funcionó. Podría entonces señalar en público a todos aquellos que habían hablado en contra del régimen como enemigos de clase. Está equivocado. ¿Cuáles son sus opiniones políticas? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Es un profesor o no? ¿Toma el punto de vista de un profesor? Mao pidió la represión violenta. La palabra incorrecta más leve podría ser fatal.
Entre 500.000 y 1 millón de personas, la mayoría profesores, se marcaron como derechistas y fueron deportados a campamentos de trabajos forzados, donde muchos murieron de hambre. Enviaron a 3.000 de estos disidentes al campamento de trabajo de Yabiangú, al borde del desierto de Gobi, también llamado el campo de la reeducación. Si tan solo supieran cuántos de nosotros murieron. En total, el 70% de la población del campo. En ese tiempo dormíamos en la tierra, en agujeros que nosotros cavamos. Los muertos se ponían en camiones grandes y se transportaban al desierto. Se cubrían con una capa delgada de arena y con el tiempo los esqueletos volvían a la superficie. Estos son los restos de la tumba masiva hace solo unos años. Había un clima de terror que alcanzaba a todos los niveles superiores de mando. Todos los jefes de las provincias fueron removidos durante 1957 y 1958 y se sustituyeron por hombres duros e inescrupulosos, quienes estaban dispuestos a beneficiarse de los vientos radicales de Pekín. La represión de los derechistas eliminó a toda la oposición y abrió el camino para el gran salto adelante. El Partido Comunista podía hacer lo que quisiera sin resistencia, porque ya nadie se atrevía a hablar claro. Haciendo callar a sus enemigos, Mao recobró el control total del partido. Volvió a Moscú en noviembre de 1957, pero su antiguo aliado se convirtió en su rival principal. Cuando Khrushchev declaró que la producción económica de la Unión Soviética superaría a los Estados Unidos en 15 años, Mao tomó el desafío. Dijo que la producción de acero de China excedería a la del Reino Unido en el mismo periodo. $100 millones de campesinos fueron reclutados de todas partes del país para trabajar casi con sus propias manos en proyectos de construcción a escalas épicas, construyendo caminos, vías de ferrocarril, presas y canales. Para Mao no había duda. El gran salto adelante hacia una sociedad comunista había comenzado. El lema "Se atreve a pensar, atrévase a actuar" se convirtió en la línea oficial del partido. Mao, simbólicamente, salió a sitios de trabajo para dar apoyo a los campesinos. Para subrayar el hecho de que tenía al partido entero detrás de él, lo acompañó Liu Shaoqi, el segundo jefe del partido, y Xu Enlai, su compañero de armas. Liu confirmó su apoyo a Mao diciendo: "Trabajo duro durante unos años, felicidad durante 1000". Se usaba a todos los medios para movilizar a las masas y estimular el celo revolucionario. En una campaña extraordinaria, Mao identificó a un nuevo enemigo. Se acusaba a los gorriones de comerse las cosechas. Llamaron a millones de chinos para evitar que los pájaros aterrizaran. Como resultado, los gorriones murieron de cansancio y dieron paso a un nuevo enemigo: los insectos. Estos proliferaban y se comían parte de las cosechas. A esta campaña absurda le siguió otra colectivización radical. Durante un viaje, Mao vio una bandera en un campo que elogiaba los méritos de la comuna con la primera gente establecida en la provincia de Henan. Declaró con entusiasmo: "La comuna de la gente será el puente que llevará a China hacia el paraíso socialista". El dicho se tomó en todas las provincias y en solo un verano se formaron miles de comunas, formadas hasta por 2.000 familias. Había proyectos para comunas enormes, combinando hasta 10.000 o 20.000 casas que serían encabezadas por mandos llamados cuadros absolutamente leales a Mao.
El día laborable comenzaba al amanecer y terminaba después de anochecer, acompañado por música que alababa la gloria del gran salto adelante. La bandera de 5 estrellas flota en el viento. La canción de victoria suena. Como unidad básica de la futura sociedad, la comuna experimentó con un estilo de vida completamente nuevo, en donde todo estaba diseñado para sumergir al individuo en una vida colectiva engranada hacia la producción. Desapareció toda propiedad privada. Las casas, los animales, la tierra y los instrumentos de producción eran propiedad colectiva. Las guarderías gratuitas y las escuelas obligatorias liberaron a las mujeres de sus deberes maternales. Por lo tanto, podían trabajar en los campos. En esa época estaba muy joven. Era miembro de la Liga Juvenil y responsable de la propaganda. Eso mostraba que creía en el comunismo. Pensaba que el comunismo era fantástico. Cuando éramos pequeños, nos enseñaron que el paraíso comunista llegaría pronto y solo teníamos que soportar un poco de sufrimiento y hacer sacrificios para alcanzarlo. Así veía las cosas. La unión familiar desapareció y los niños tuvieron que vivir según las nuevas reglas de la vida colectiva. El individuo no era nada más que un engrane en una máquina gigante. Creo que las palabras eran "el socialismo es bueno". Algo así, pero realmente no puedo recordar. ¿Cantaban otras canciones cuando estaban en casa? Solo cantábamos en la escuela. Afuera, la vida era más difícil. Nunca había descanso. ¿Por qué querríamos cantar? En las barracas, las mujeres y los hombres estaban separados en grupos de dormitorios. Las relaciones sexuales estaban reguladas. Los hombres y mujeres estaban separados y no podían llevar una vida matrimonial. Algunas parejas iban a los campos para continuar con su vida sexual, pero si los atrapaban eran humillados públicamente. Algunas mujeres no podían soportarlo y se suicidaban. Entonces, ¿reunieron todo y vivían juntos? Los artículos domésticos se reunieron en el primer año. El mobiliario se agarró para leña y todo lo que se podía destruir se destruyó. Los cerdos, las ovejas, todo era colectivizado. Incluso los utensilios de cocina se los llevaron porque a las familias no les permitieron cocinar. Ya nadie cocinaba en casa. El objetivo era obligar a los campesinos a comer en las cantinas colectivas de la comuna. En algunas de ellas ni siquiera usaban dinero. Se estableció un sistema de puntos de trabajo. La comida se distribuía según el mérito, es decir, la capacidad de cada persona para cumplir con los objetivos de producción. El concepto de salario desapareció. Era obligatorio presentarse todos los días. Si su nombre no estaba en la lista de asistencia, era castigado y perdía puntos de trabajo. Se los quitaban. ¿Le quitaron puntos a usted? Sí, algunas veces. Pero sin puntos de trabajo no tenía nada para comer. A menos puntos de trabajo, menos comida. Era miserable. Podría decirle que en esa época la vida era brutal para todos, excepto para los cuadros. Esa gente vivía bien, muy bien. Los mandos, llamados los cuadros dentro del partido, se convirtieron en los oficiales de las comunas, y éstas se transformaron en verdaderos cuarteles. Los campesinos tomaban entrenamiento militar por si las masas tuvieran que movilizarse para la defensa nacional.
Cada mañana los campesinos se reunían en la entrada del pueblo y esperaban a que el líder del grupo les asignara sus tareas. Al final del día el líder gritaba, "Trabajo terminado", y los campesinos iban a comer. No estaban motivados y la productividad era muy baja. Esta fue la razón por la que la producción no aumentó. En las comunas no existía la libertad de expresión. Nunca se tomaron en cuenta las habilidades. Todo lo decidían las autoridades, que generalmente no sabían nada sobre las personas. Decidían todo. La distancia entre cada semilla de arroz, el tipo de semilla, la cantidad de fertilizante, la tierra que servía para un tipo de cultivo se usaba para otro. Y como resultado, los campesinos estaban completamente desmotivados y las cosechas pobres causaron la primera escasez de comida. Pero Mao siempre quería más. Para aumentar la producción agrícola, hizo competir a las comunas unas contra otras. Las que registraban las cosechas más grandes eran reconocidas en ceremonias organizadas por el partido, mientras que las otras comunas sufrían por la falta de comida. Esto era un mundo en donde la producción se registraba por medio del llamado lanzamiento de satélites, pero al mismo tiempo se anunciaban cifras falsificadas. Los cuadros se encontraban en una espiral que cada vez los envolvía más. En una reunión provincial, mis superiores me preguntaron lo que pensaba de todo esto. Algunos sitios han puesto muchos satélites y dicen que hay altos niveles en la producción. ¿Qué opino? Estaba contra la pared y tuve que decir que cumpliríamos con las cuotas sin falta, pero en realidad no podíamos cumplirlas. Era imposible. Mostraron a los consejeros soviéticos un campo de trigo donde las mazorcas estaban tan extraordinariamente cerca una de la otra que supuestamente soportaban el peso de 6 personas. La foto estaba en la primera página del diario People y engañaron a todos. Y los pocos que no lo creían estaban demasiado asustados para decir que era una estafa. La postura era la misma en todos los niveles de la jerarquía. Las cifras de producción agrícola y producción industrial se falsificaron en todo el país para cubrir y hasta exceder los objetivos fijados por el partido. En el otoño de 1958, aunque había un poco de trigo, había escasez de comida. La ciudad de Dancheng, en la región de Shangqiu, se jactó de sus buenas cosechas y fuimos a verlas. Supusimos que era un área fértil. Todos los que iban se daban cuenta de que eran solo tonterías. Nos mostraron pilas de cosechas donde los cereales estaban hasta arriba, pero debajo había solo paja o hierba. Todos se daban cuenta de lo que hacían, pero nadie se atrevía a hablar de eso. Yo también noté el truco, pero no podíamos decir nada. Como resultado de estas exageraciones, el impuesto que las comunas pagaban en grano se calculó en una base falsa. En algunas regiones el resultado era que el Estado exigía casi toda la cosecha, y para empeorar las cosas, la cosecha de primavera en 1959 fue desastrosa. Apenas se había cortado el trigo cuando todos los miembros de la comuna los hicieron llevarlo en su espalda a un barco que se lo llevó. Lo hicieron de noche con luces de antorchas. En cuanto cosecharon el trigo, ¿se lo llevaron? Sí. ¿Lo enviaban para pagar deudas? Sí. ¿Sabe a qué país se lo llevaron? ¿Cómo podría saberlo? ¿Quién le dijo que las deudas se tuvieron que pagar? Los cuadros decían eso. En cada cosecha, Deng Xiaoping decía que las deudas se tenían que pagar aunque el país fuera muy pobre. ¿Les dejaron un poco o no? Unos cuantos kilos. Muy poco para alimentarnos hasta el siguiente año. La famosa deuda era la que China había contraído con la URSS para la compra de cientos de fábricas que se entregaron listas para su uso.
Pekín se comprometió a pagarle a Moscú con productos agrícolas. Mao quiso adelantar el pago, aunque eso significara que la gente del campo pasara hambre. En algunas regiones, la gente no tenía nada que comer. Me enviaron del pueblo en una misión. Pero a los miembros de mi familia que se quedaron les redujeron la comida a corteza de árbol de níspero. ¿La corteza del árbol? Sí, corteza del árbol. También comían las raíces del plátano que podían encontrar. La gente también comía barro, una especie de barro blanco y tallos de arroz. Teníamos tanta hambre que llenábamos nuestros estómagos con lo que podíamos encontrar. Una vez vi el colapso de un hombre. Se cayó a la tierra tratando de comer una especie de pasta de la alubia. Murió delante de mí y todavía tenía la comida en su boca. Lo puse bajo un árbol. Teníamos tanta hambre que poco después comenzamos a comer las hojas de ese árbol. En otras provincias, la escasez de comida alcanzó a los cuadros, quienes tenían en sus manos el poder de dar la vida o la muerte a los habitantes de la comuna. En teoría, los campesinos tenían derecho a 250 gramos por día, pero los cuadros se asignaron mucho más. Eran tan corruptos que se llenaban desvergonzadamente. Aquellos que no seguían al líder del equipo de producción o aquellos que desobedecieran sus órdenes los privaban de comida hasta la muerte. Quien no trabaje no debe comer. Este principio se aplicó de 1958 a 1962. Significaba que se debía clasificar a las personas que no eran aptas, demasiado débiles o vulnerables, y a las mujeres embarazadas las sacaron de las cantinas y se morían de hambre. Esto califica como asesinato. ¿Los cuadros eran muy violentos? Sí, muy crueles. Recuerdo que en una ocasión agarraron a unos campesinos que habían robado algunas raíces de los campos de cultivo, los amarraron de los pies y de la cabeza. Eso fue en el pueblo número 8. Un cuadro muy violento mató a varias personas a palos. Las cantinas colectivas se volvieron una especie de arma en las manos de los cuadros que las manejaban. Sé de muchos ejemplos, como el de un hombre responsable de una cantina colectiva en un pueblo en la provincia de Qinghai, quien un día invitó a una mujer muy bella. Tenía mucha hambre y el cuadro le preguntó cuántos días lleva sin comer. Entonces le ordenó que se desnudara. Cuando la vio desnuda, dijo: ¿por qué se marchitan tus pechos? La mujer contestó: mi pecho es tan llano como el de un hombre. El cuadro exigió que le trajera a su hija. Su hija era muy joven, pero aceptó a cambio de 2 rebanadas miserables de pan. Poco después se mató. En la primavera de 1959, el frenesí de Mao tomó otra forma. El gran timonel exigió 100 millones de toneladas de acero para los próximos 100 años. Ya que la producción de las fábricas de acero era insuficiente, los campesinos tuvieron que contribuir al esfuerzo. Hicieron pequeñas fundidoras con todo lo que pudieron. Para hacer las pequeñas fundidoras, usamos lodo mezclado con cabello. Para hacerlo más fuerte, muchas compañeras tuvieron que cortar su cabello. Mi hija menor también tuvo que cortárselo y lloraba, pero era obligatorio. Casi todos los árboles de China se usaron para combustible, arrasaron con los bosques y la gente tuvo que fundir utensilios de cocina y cacerolas, incluso campanas escolares, herrajes de las puertas, todo se fundió y la prensa se alegró. La población se usó de una manera absurda y nadie hacía nada. Toda la sociedad cayó en una especie de locura indescriptible.
Oficialmente, China comenzó a producir millones y millones de toneladas de acero. En realidad, todo lo que salió de esas fundidoras era un metal inservible. Esas pequeñas fundidoras trabajaron día y noche y movilizaron a decenas de millones de campesinos para nada. El acero es uno de estos indicadores mágicos del progreso en el mundo socialista. La consecuencia, por supuesto, es que los agricultores trabajaban literalmente hasta morir, y los granos se toman literalmente de sus bocas. Pero esto era un precio que valía la pena pagar, en la opinión de Mao. El mando superior se encontraba en Shanghái comiendo, tomando vino, comprando cámaras económicas, entreteniéndose. La idea de que Mao, de alguna manera, no se daba cuenta de que había hambruna en el campo es un mito, un verdadero mito. Un documento confidencial encontrado en los archivos revela que Mao no solo era consciente de la angustia de los campesinos, sino que era parte de su estrategia sacrificar al campo con el fin de alimentar a las ciudades y a los centros industriales y políticos. En un informe sobre los debates de una sesión del Buró Político con fecha del 25 de marzo de 1959, Mao declaró: cuando no hay suficiente comida y la gente se muere de hambre, es mejor que la mitad de la gente muera para que la otra mitad quede satisfecha. De hecho, en esta misma conferencia en Shanghái, ordenó que se entregaran 3/4 partes de la producción agrícola. Un nivel inaudito. Lo dice claramente. Si tomas 3/4 partes de los granos, los agricultores no se rebelarán. Y puso miles de camiones para realizar esa tarea. En 1959, Mao reunió a los líderes del partido en Lushan, lejos de Pekín. El objetivo de esta conferencia era corregir los problemas cada vez más obvios del gran salto adelante. El famoso militar Peng Dekai fue el único que se atrevió a expresarse en contra en una carta abierta a Mao. El hijo de un campesino estaba molesto por el deterioro en la vida de las personas causado por la política de Mao y le pidió: por favor, piense en la gente. Esto fue un insulto para Mao. Lo obligó a renunciar a su puesto como ministro de Defensa. Este episodio marcó una realidad trágica. Nadie más se atrevería a desafiar a Mao cuando decía algo. Los próximos años fueron terribles. Cuando fui a los pueblos, era difícil no llorar. En Mannanshan, al norte de Yongsheng, tan pronto como llegamos, vimos que las casas estaban vacías, totalmente desiertas. La gente estaba acostada en tapetes con el estómago vacío y sus cuerpos hinchados por la falta de comida. Podíamos ver que morían de hambre. Era obvio. En ese condado de 1 millón de habitantes, 120,000 personas murieron. Aproximadamente 1 de cada 10 habitantes murió de hambre. Los demás sufrían de edema. ¿Puede imaginar lo que es morir de hambre? Pasar sus días sin nada que comer. Comienzas a enflacar y cuando ya estás muy flaco, ciertas partes se comienzan a hinchar. Estás tan hinchado que asustas a la gente. Tienes moretones por todo el cuerpo. En estos casos no deberías comer sal, pero mucha gente robaba la sal para comérsela a escondidas.
¿Estuvo ahí cuando sus abuelos murieron? Sí, ¿De qué murieron? murieron de hambre, de estreñimiento, después de comer barro para aliviar su hambre. No teníamos ni un ataúd donde sepultar a mi abuelo, por lo que lo sepultamos directamente en la tierra. ¿Nadie sepultaba a la gente que moría de hambre? ¿Quién iba a hacerlo? A menudo morían en el camino lejos de las familias, quienes no eran suficientemente fuertes para sepultarlos. Iba caminando a lo largo del río cuando accidentalmente tropecé con el vientre de un cadáver. Dejé la carretilla que iba empujando para echarme a correr. Más adelante me encontré con otro cuerpo. Era tan solo una niña. Vaya susto que me llevé. La parte más espantosa de todo esto es que la población no pasaba hambre porque no hubiera comida. Los graneros del estado estaban llenos. En la época de las dinastías, cuando había hambre, los emperadores abrían las reservas y distribuían la comida a la gente hambrienta. Por el contrario, los líderes del Partido Comunista, un régimen que afirmaba servir a la gente, se negaba a ayudar a la gente que pasaba hambre y no abría sus graneros que estaban llenos. Eso realmente me asombró. Poblaciones enteras acamparon alrededor de los graneros. Les rogaban, Partido Comunista, dennos un poco de comida. Rogaron hasta que el hambre terminó con ellos. Era inimaginable. Las regiones donde el hambre golpeó más fuerte fueron aisladas. Estaba prohibido para la gente ir a estos lugares o circular información al respecto. Aunque muchos intentaron escapar, los pocos que pudieron hacerlo se dieron cuenta de que la miseria se había extendido. Cuando el tren paraba en la estación, había muchas personas hambrientas que estiraban las manos a través de las ventanas para pedir comida. Todos sufrían de hambre en ese momento. Toda esa gente huía del hambre. Niños, viejos, todos corrían alrededor del tren pidiendo comida a los pasajeros. Era deprimente. De 1958 en adelante, las ciudades estaban literalmente protegidas del campo. A la gente no se le permitía moverse libremente. Un agricultor que traía una vaca al mercado tenía que viajar con un permiso del mando local. A la gente que trataba de huir del campo, la regresaban. Los métodos radicales de Mao llamaron la atención de su homólogo soviético Nikita Khrushchev, quien fue informado por sus consejeros. Durante las espectaculares ceremonias del 10º aniversario de la Revolución China, apartó a Mao para pedirle en vano que no repitiera los excesos de la colectivización stalinista. Khrushchev diría más tarde: Mao creía que era un enviado de Dios a cargo de la tarea divina de construir el socialismo antes que la Unión Soviética. Mao no hizo caso de las advertencias de Khrushchev y dio la orden no solo de continuar, sino de aumentar las cifras de producción que dijo eran necesarias para el éxito del gran salto adelante. 9 meses después, Khrushchev suspendió acuerdos de cooperación con China y repatrió a 15.000 consejeros. Fue el inicio de la ruptura entre los dos países. Liu Shaoqi, elegido presidente de la República en abril de 1959, trató de detener a Mao, quien todavía era presidente del partido, pero pasaría otro año antes de que Liu Shaoqi ordenara investigaciones sobre la realidad de la hambruna en el campo. Fui a investigar a Yongsheng, el condado más grande en la región de Shanqiu, porque quería saber lo que estaba pasando en realidad.
Yongsheng no estaba bajo mi jurisdicción, estaba bajo la de Zhang Qiu. Cuando el líder local se dio cuenta de que estaba investigando, me mintió. Le ordenó a toda la gente que entrevisté que dijera lo mismo respecto a las víctimas de la hambruna. Dijo que un total de 90.000 personas habían muerto por causas poco naturales. En realidad fueron 120.000 personas, como ya habíamos dicho. No podía decir que habían muerto de hambre. Instruyó a cada distrito a declarar cierto número de muertes de modo que el total nunca excediera los 90.000. Esto era para escondernos la verdad. Tres funcionarios de alto rango comenzaron las investigaciones. Obtuvieron resultados de varias decenas de millones de muertos por la hambruna. Escribieron un informe para Mao y Zhou Enlai, pero Zhou Enlai les ordenó inmediatamente destruirlo y que no hablaran de ello. Días más tarde, Zhou los llamó para asegurarse de que hubieran quemado el reporte. En la Universidad de Hong Kong, Sun Shu trabajaba con Frank Dicotter, quien tuvo acceso a ciertos testimonios de aquella investigación. Estos documentos muestran la terrible realidad que se confirma con el informe de estos tres oficiales de alto rango. Hay un informe muy detallado de unos oficiales militares que regresaron a su pueblo en Hunan y vieron que las tumbas en los campos habían sido manipuladas. Estaban abiertas. No había cuerpo dentro. Se preguntaban qué pasaría. Era un día lluvioso. Vieron que salía humo de la casa del secretario local del partido. Se acercaron a la casa, abrieron la puerta y vieron 4 enormes cacerolas con partes de cuerpos en su interior cociéndose. Descubrieron que el secretario del partido había decidido reciclar los cuerpos humanos, cocerlos a fuego lento y usarlos como fertilizantes en los campos. Durante la Gran Hambruna, miles de casos de canibalismo se registraron en informes oficiales. Los archivos están llenos de esto. Supe de un caso en Gansu donde la gente se comía a sus parientes muertos. Una madre, antes de morir, le dijo a su hija: "No hay nada más en mi cuerpo para comer, solo mi corazón. Cuando muera, puedes comerlo". Y esto fue lo que pasó. Cuando murió, la hija se comió su corazón, aunque unos días más tarde fuera el turno de ella. En un caso de la provincia de Hunan, muy bien documentado por un equipo enviado al campo, se supo que un hombre fue obligado a sepultar a su hijo vivo, solo porque este niño había robado un poco de comida. El padre murió de pena 3 semanas después. En la primavera de 1961, el presidente Liu Shaoqi fue a investigar en su pueblo Hunan durante más de un mes y averiguó que sus amigos y los miembros de su familia habían muerto de hambre sin que él lo supiera, porque los cuadros locales le habían ocultado la verdad. Se disgustó. Para Liu, el gran salto adelante debía detenerse. Pero fue hasta 1962 cuando el partido envió a 7.000 cuadros a través de todo el país para detener la loca tarea del gran salto adelante. Liu Shaoqi dijo que el partido era en gran parte responsable de la gran hambruna, contradiciendo a Mao en este punto, porque desde el principio Mao estimó los daños políticos del partido en solo el 10% a causa de la hambruna. Aunque la hambruna siguió cobrando víctimas hasta el final de 1962, la situación comenzó a mejorar con el restablecimiento de la agricultura en parcelas privadas y mercados libres.
La colectivización radical en el campo y las cuotas insensatas por cultivar, así como la producción de acero en las pequeñas fundidoras, se detuvieron. El gran salto adelante había terminado. Hemos llamado al ministro de Asuntos Exteriores. El señor Tabish lo hizo y tiene permiso de fotografiar libremente en Pekín. Creo que esta información se comunicó a la gente que usted dice que tiene que darnos permiso. El mundo no sabía nada de estos 4 años de tragedia. El régimen acomodó las cosas para ocultar la verdad a toda costa. Había periodistas occidentales trabajando en la nueva agencia de China. Tradujeron nuestros artículos al inglés. En los años 60, estos extranjeros tomaban sus vacaciones regularmente en la provincia de Anhui. Se arregló todo para su llegada. Las tiendas alrededor de donde se hospedaban se llenaron de comida. Jóvenes elegantemente vestidas eran reclutadas para ir en canoa a un lago cercano. La organización era magnífica. Y cuando regresaron, los extranjeros escribieron artículos asegurando que no había hambruna en China. Todo se organizó para hacer creer a los periodistas occidentales que China era un paraíso de virtud y abundancia. Los líderes políticos extranjeros fueron tratados del mismo modo. Regresando de China en 1961, François Mitterrand describió a Mao como un ser humanitario y definitivamente no un dictador. Dijo que Mao le aseguró: los chinos no están al borde del hambre, y lo repitió para que no quedaran dudas: no hay hambruna en China. Era una enorme mentira. Los líderes chinos sabían perfectamente que su política estaba matando a decenas de millones de personas. La pregunta de quién debía responder por esos actos ante la historia era un asunto de poderes. Llamaron a Liu Shaoqi para que viera a Mao en su piscina. Y Liu Shaoqi cometió un gran error cuando le dijo: usted y yo somos responsables por la hambruna y por todo, incluyendo el canibalismo. Entraremos en los libros de historia. La historia nos juzgará. En este momento pienso que Mao selló el destino de Liu Shaoqi y pensó: este hombre es mi peor enemigo. Mao no quería meterse en problemas, ni por él ni por alguien más. Y para recobrar el poder una vez más, llevó a la juventud china al movimiento de la revolución cultural en contra de los burócratas del partido. Aprovechó la radicalización de la situación para criticar a Liu Shaoqi y que fuera detenido por los jóvenes guardias rojos. Encarcelado y sin asistencia médica, Liu Shaoqi murió en una celda en 1969. A partir de entonces, nadie se atrevió a hablar de la gran hambruna y de la responsabilidad de Mao en esta tragedia. ¿Quién fue responsable de lo que pasó? Solo puede haber una respuesta muy simple o una muy complicada. La respuesta simple es que Mao, el presidente Mao, fue responsable. Él lo inició, lo estableció, fue su visión y lo detuvo. Era responsable desde el principio hasta el final. Mao está en la lista de los grandes asesinos de masas del siglo XX. La respuesta complicada sería: ¿cómo un solo hombre pudo hacer todo esto? Me parece que tanto el hombre como el sistema son responsables de eso. Es una responsabilidad colectiva del Partido Comunista de China en esa época. ¿Por qué después de 50 años de la gran hambruna, las autoridades aún no reconocen la verdad? ¿Lo hablan y aprenden de eso? Creo que esa actitud es estúpida. Las autoridades piensan que dañaría la legitimidad del régimen comunista y amenazaría su mandato. En mi opinión, sus miedos son infundados. ¿Sabe por qué escribí el libro Tombstone? Porque yo mismo soy un miembro del Partido Comunista. Escribí este libro principalmente para iluminar los hombros del Partido Comunista que sigue cargando con esta historia. Algún día tendrá que liberarse de este peso, y entre más pronto mejor. Estoy convencido de que una nación que no puede afrontar su propia historia no tiene futuro.
Cuando Mao murió en 1976, dejó un país en ruinas. La nación rindió homenaje al gran timonel en un magnífico entierro, pero en la multitud muchos debieron estar pensando en sus seres queridos que murieron en la gran hambruna. Hoy la cifra del número de víctimas todavía divide a los historiadores. Yang Hisheng estima que los 4 años de la gran hambruna mataron a por lo menos 36 millones de personas. Frank Dicotter estima que el número de víctimas es de al menos 45 millones. Otros historiadores chinos proponen la cifra de 55 millones, casi el mismo número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún monumento en China que lo conmemore, aparte de esta construcción modesta en medio del campo de Henan. Fueron construidas hace unos años por un campesino que desafió el silencio que el mando comunista ha impuesto a este holocausto inmemorable. En memoria de las víctimas de la hambruna en 1959.